¿Sí? ¿Dónde se me fueron? No. Me paro y se van. No. Muy buenos días, familia. ¿Cómo nos encontramos hoy? Feliz sábado a cada uno de ustedes. Quiero públicamente agradecer a mi hijo por el esfuerzo que él hace de estar participando en la iglesia. No es fácil a la edad de 11 convencer a un muchacho que debe participar. Y tengo que admitirlo que fue hasta el temprano en la mañana que tenía que recordarle a lo que iba. Pero agradezco a Dios por la oportunidad que a él le da y la disponibilidad que él tiene también de servir a la iglesia de esa manera. Creo que todos nuestros jóvenes tenemos ciertos talentos que podemos ocupar en la iglesia y espero que pues a menudo que pasen los años, a menudo que se hacen más grandes los chiquitos, un poco más grandes y los más grandes un poco más grandes, que no se pierda ese deseo de servir a Dios en toda capacidad. ¿No lo creen así? Y uno llega a la edad de 41 años y el Señor todavía te está usando. Y aquí estoy. Siento que el Señor me ha llamado a hablar en esta mañana y es una gran responsabilidad para mí poder dirigir la palabra de estudio de este día. Quiero adelantar de una sola vez porque el tiempo queda corto. Vamos al libro de Lucas, Lucas capítulo 18. Yo voy a leer unos textos antes de llegar a Lucas, pero ahí donde vamos a estar acampando esta mañana un poquito. El libro de Lucas capítulo 18 y vamos a leer ese versículo nuevamente, versículo 7. Y dice así mi Biblia: ¿acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? Se tardará mucho en responderles. Esta semana fue bastante interesante para mí, porque la verdad es que teníamos programado esto de ayuno y oración y se cambiaron las cosas, entonces yo ya tenía este tema preparado y tenía otro por si acaso iba a ser diferente. Y la verdad que me puse a orar y pedirle al Señor que dirigiera en qué manera queríamos que Él nos hablara en este día. Y estoy convencido que ya por ahí de lunes, martes, el Señor ya me había impresionado que teníamos que seguir adelante con el tema hablar con Dios. Hablar con Dios. Así que los invito a orar en esta mañana. Querido Padre, yo no soy quien importo en este día, sino Jesús. Pedimos, Padre, tu Santo Espíritu que se mueva alrededor de estos hermanos que estamos aquí, alrededor de mí en este púlpito, Señor, para que tu voz sea escuchada. Gracias, Padre, por la oportunidad que nos das de estar aquí y pedimos tu bendición hoy y siempre en Jesús. Amén. Nuevamente mi texto: ¿acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? Se tardará mucho en responderles. Yo tengo un reto bastante difícil esta mañana. Les voy a decir por qué está difícil. Está difícil tal vez en la manera que no piensan. Yo tengo que hablarles sobre la oración, sobre qué es la oración, cómo debemos interactuar con Dios. Y aquí está lo difícil, si soy franco. La verdad es que si estoy hablándole a un grupo de personas que ya van a la iglesia con regularidad, si le estoy hablando a hermanos que tienen muchos años dentro de la iglesia, este tema de la oración es un animal interesante. Es interesante porque no creo que muchos de ustedes van a salir aquí con un momento así de, sí, ya, esto es lo que el hermano Artiga decía, debo orar. No creo que nadie va a salir aquí con eso. No creo que alguien va a decir, no, ahora caí, resulta que ahora tengo que orar. No, yo creo que muchos de nosotros ya sabemos de qué se trata eso de la oración. Yo creo que muchos de nosotros ya sabemos cómo hacerlo, sabemos la idea de la oración. La Biblia es bien clara en que nos ha explicado cómo librarnos de toda esa formalidad de la oración y nos ha enseñado cómo presentarnos delante de Dios y hablar directamente a Él. Así que esto lo que voy a decir no es nada nuevo para ustedes. Y el problema con eso es que ahora ¿cómo le hacemos? Ahora le hacemos porque aun cuando sabemos cómo orar, y aun cuando sabemos que debemos orar, si somos honestos, y yo sé que estamos en la iglesia, se nos hace un poco difícil ser honestos a veces y transparentes, pero si somos honestos con nosotros, diríamos que como seguidores de Cristo, como personas que amamos a Dios, como una persona que sabe que debe orar y sabe cuántas veces debe orar, diríamos que nuestro hábito de oración está limitado hasta escaso. ¿Cuántos diríamos eso? ¿Cuántos estaríamos dispuestos a admitir esa verdad? Que nuestro nivel de oración es limitado y escaso. Y ahí es donde está lo complicado. Ahí está lo complicado porque tú y yo vamos a hacer este baile. Vamos a hacer este rito donde yo te voy a exponer todas las razones por las cuales tú no oras.
Te voy a decir todas las razones por las cuales tú no te pones de rodillas y tu reacción va a ser una normal, vas a aceptarlo. Vas a sentirte tal vez un poco guilty, vas a sentirte tal vez un poco culpable y esa culpabilidad es un gran motivador. Porque te vas a sentir culpable y te va a motivar y vas a decir, tiene razón el hermano Artiga, yo no oro, híjole, yo soy un desastre. Así que vas a decir, nunca más. Y en la próxima comida que tengas, gracias hijo, siempre se acuerda de mí. Ya tengo como 3 vasos aquí, pero bueno, gracias hijo. Mi hijo me ama. ¿Cómo sé? Porque tengo sed y él la trae. Qué bien. Te quiero mucho también, hijo. Am I embarrassing you? Ay, cómo me encanta hacer eso. Así que ustedes van a pararse aquí, a admitir que lo hacen mal y van a decir nunca más. Y en la próxima comida que ustedes tengan en este día, ustedes van a ser los más elocuentes y formidables oradores en ese día. Y así va a ser. Y si son súper obsesionados, van a tomar este tema de la oración y en la noche, mientras están acostados a la par de su pareja, van a sentarse a orar y dar gracias a Dios por todas las personas en las cuales ustedes estuvieron en contacto en este día. Algunos van a ser extremadamente obsesionados y van a empezar a leer sobre este tipo sobre la oración y van a tratar de buscar cuáles son las oraciones que Dios escucha más. Hasta van a saber de gente que dicen que sanan con la oración y los van a buscar y van a tratar de imitarlos. Pero déjenme declararles esta mañana que ese tipo de incentivo, ese tipo de culpabilidad que motiva, ese tipo de incentivo solo puede sostenerte por un poco de tiempo. Porque la culpabilidad que se convierte en motivación, al final se convierte en desánimo. Y el siguiente sábado ustedes van a venir aquí y si me tienen a mí predicando, yo otra vez les voy a recordar de la oración y tú y yo vamos a hacer este baile otra vez. Un círculo vicioso en que nos vamos a encontrar. Les dije que eso es difícil. Les dije que es difícil hablar sobre la oración. Así que esta mañana yo sugiero que deberíamos hacer otra cosa. Quiero que no hablemos de nosotros. ¿Qué les parece? Sugiero que no hablemos de nosotros, sugiero que si creemos que Dios hace y dice las cosas correctas, sugiero que no comencemos con nosotros mismos, porque a un nivel pequeño o grande, todos nosotros somos un poco de desastre. Así que si queremos llegar a algo enderezado, no podemos comenzar con algo que está torcido. Así que yo sugiero esta mañana que no hablemos de nosotros. Sugiero que no hablemos de cuánto nos hace falta la oración. Ustedes saben que hay gente que se para aquí a decirnos, ustedes no oramos, como iglesia no oramos, ustedes no oran. Yo prefiero que no hablemos de allí, porque si hablamos de allí, o partimos desde ese punto de vista, de exponer la verdad, de decirnos cuánta falta de fe tenemos, y partimos de ahí, puede ser que salgamos de aquí desanimados. Puede ser que salgamos aquí llenos de culpabilidad, que es gran motivador, pero al final, les repito, vamos a terminar desanimados. Así que sugiero que veamos cómo Dios ve este concepto de oración. ¿Qué les parece a ustedes esta mañana? Sugiero que hablemos de eso, que veamos cómo Dios lo ve y si tal vez partimos desde el punto de vista de Dios, tal vez salgamos de aquí animados a buscar a Dios de una manera impresionante, una manera that would blow your minds away. ¿Qué les parece a ustedes esta mañana? Así que antes de llegar allí, antes de llegar a ese momento, quiero hablarles de 2 cositas, de 2 pequeños obstáculos que creo que enfrentamos todos los días, que no nos deja tener esta habilidad de orar, que no nos deja tener esta relación de oración con Dios. Y quiero hablar de esos 2 puntos ahorita. Primero, tenemos un temor a Dios que no es saludable. No sé si me escucharon. Noten que dije que tenemos un temor a Dios que no es saludable, porque la Biblia dice que hay cierto temor que sí es saludable ante Dios. Hay cierto temor que sí es necesitado y saludable para nuestra vida. Hay cierta reverencia, cierto respeto que Dios merece. Dios es un big deal. ¿No lo creen así ustedes? Dios no es un peluchito bonito, lindo que uno puede abrazar y apapachar y sostener. Dios no es cute. No sé si me están entendiendo esta mañana. Yo tenía una amiga allá en Costa Rica que le decíamos, se llama Marina, y decía ella, uno le decía, oh, you look cute today. Y ella decía, puppies are cute, Marina's beautiful, decía. Dios no es cute. Quédense conmigo, Dios es grande. Dios es una cosa seria. Él detesta el pecado. Él lo odia.
Él no se sienta a tolerarlo. Que dicen conmigo, si ustedes no creen que Dios odia el pecado, solo tienen que solamente ver cuán dispuesto está Él por remover el pecado. Y eso está visto en la severidad de la cruz. ¿Qué dicen ustedes? El pecado es una acción de rebelión ante su nombre y Él no lo acepta. Él no tiene paciencia hacia el pecado. Noten que dije el pecado y no el pecador. Él no tiene paciencia hacia el pecado. Cuando nos acercamos a ese tipo de santidad de Dios, debería haber un ajuste en nuestra persona de cómo llegarle a Él por lo masivo que Él es. Este temor, este respeto que Él impone a través de su justicia es únicamente emparejado por su divino amor hacia nosotros. Así que tenemos este panorama de un Dios y su santa justicia junto a su santo amor hacia su creación, de lo cual tú y yo somos llamados a participar. Conociendo eso, en maravillarnos a eso nos debería hacer correr hacia Él en oración. ¿Qué dicen ustedes? Pero la realidad es que no lo hacemos. Y por muchos, déjenme decirlo de esta manera, pero muchos de nosotros nos cuesta hacer porque nosotros no oramos porque no creemos que Dios nos quiere o nos tolera. Y la verdad que esa es una reacción normal. Piensen por un momento cuántas personas ustedes conocen de la cual ustedes saben que no les caes bien. ¿Cuántos de ustedes aquí invitarían a esa persona a cenar en su casa? Si sabes que le caes mal, si sabes que solo tu cara le da ganas de vomitar a esa persona, ustedes, ¿cuántos aquí se sentarían a decir, venga, tome café conmigo, charlemos un rato? Nadie lo haría, es una reacción normal. Tú no te expones así a una persona que tú sabes que le caes mal, pero de igual manera, quédese conmigo esta mañana, de igual manera, cada vez que piensas que Dios está a disgusto contigo, cada vez que pones en tu mente que Dios está en el trono esperando que madures, cada vez que se te ocurre que Dios está frustrado contigo, cada vez que crees que Dios está enojado contigo, que Dios está arrepentido, que dio a su Hijo por ti, cada vez que tú piensas así, esas son las veces que no vas a correr hacia Él en oración. Muchos de nosotros no oramos porque creemos que Dios está desilusionado con nosotros. Perdemos de vista el evangelio que Jesús predicó y que hace a través de nosotros. Ese evangelio que dice que somos aceptados por su sangre. El segundo problema que tenemos es que a veces nos sentimos que no necesitamos de Dios. Muchos de nosotros somos un poco ateos, con buena teología en nuestra mente, pero pobre teología en nuestras acciones. No creemos que necesitamos de Dios y eso sucede también por dos razones. Primero, operamos bajo la ilusión de tener cierto control de nuestras vidas. Creemos que tenemos cierto control de nuestras vidas y no necesitamos de Dios. Esta semana tuve la oportunidad de ver allí un post de nuestra hermana Adin Jiménez en Facebook. Y ella dijo lo siguiente, y cito, uno nunca sabe cuándo y por qué uno termina en un lugar que no se esperaba estar, hablando del St. Alexis Medical Center. No sé si ustedes se dieron cuenta, pero aparentemente ella estuvo ahí en el hospital. Yo le di un chance, le escribí, le dije que estaba orando por ella. Si no lo han hecho, yo sugiero que ustedes le den una llamadita a nuestra hermana. Aun cuando no está con nosotros, la seguimos queriendo. Amén. Somos frágiles. Somos frágiles, mucho más frágiles que lo que nos imaginamos. Y lo que sucede es que hay esa seducción que Satanás hace, que nos hace creer que nosotros tenemos todo bajo control, que no necesitamos de Dios. Solo miren lo que he logrado. Tengo un negociazo, manejo mucho dinero. Miren lo que he logrado. Yo tengo mis títulos después de mi nombre, PhD acá, doctor acá, licenciado allá. Yo puedo con todo. Así que no hay necesidad de orar. Y la segunda razón por qué no necesitamos de Dios es que a veces nos sentimos, escuchen bien, a veces nos sentimos más justos y santurrones de lo que en realidad somos. Ese tipo de santidad que proviene de nuestros hechos y no de la gracia del Señor nos hace creer que nuestros pecados no es tan grande como los pecados que vemos en otros. Así que ¿para qué orar? Yo me siento bien con Dios, yo estoy bien, ¿para qué orar? Yo no necesito de Dios, yo soy mi propio Salvador. ¿Para qué orar? Pero déjenme hacerles esta declaración esta mañana. Si Dios en verdad te ama, Él hará maravillas para quitar ese pensamiento de tu mente y tu corazón en tu vida. ¿Qué dicen ustedes? Mi deseo para ti es que no esperes.
No esperes para darte cuenta que eres ser humano. Porque cuando la ilusión de control se pierda y todo se derrumbe en tu vida, mucha gente termina cayendo de rodillas. Les imploro, no esperen a ese momento para orar. Esos son los dos obstáculos que tenemos nosotros. No oramos porque creemos que no necesitamos de Dios. Y no oramos porque no entendemos el Evangelio. Así que yo quiero cambiar el diálogo un poco esta mañana. Y quiero hablar sobre lo que Dios conoce o lo que Dios sabe y lo que Dios nos quiere decir sobre la oración. Unas verdades que espero que los animen esta mañana, que los abrace como un warm blanket. ¿Ustedes han probado un warm blanket? A mí me gusta sacar yo soy bien friolento, así que me gusta sacar una colcha de la secadora y cuando te la pones, ustedes sienten, eso se siente tan rico. Yo me puedo quedarme horas así, rico, bien calentito. Voy a darles unas verdades que ojalá los abrace así, que los haga sentir así. Y vamos con la primera. Escuchen bien, como creyentes en Cristo, nosotros hemos sido invitados a la presencia de Dios. ¿Qué dicen ustedes? Como creyentes de Cristo, nosotros hemos sido invitados a Dios. Déjenme decir de otra forma, somos llamados a participar de la presencia de Dios. Dios tiene un deseo de tenernos delante de Él. ¿Qué dicen ustedes? En unas par de semanas ustedes van a celebrar Thanksgiving. ¿Cuántos aquí celebran Thanksgiving? Es mi holiday favorito. La verdad, no tienen la presión de Navidad. No tengo que comprarle regalos a nadie. Tenemos que reunirnos, a darnos una buena comida, a hablar con nuestros familiares, tal vez ver un poquito de fútbol. O sea, a mí me gusta Thanksgiving. Pero ¿sabe lo que sucede en Thanksgiving? Lo que sucede en Thanksgiving es que empezamos con la cena, cenamos, disfrutamos, pasamos un par de horas, tal vez vemos el partido, pero ya como eso de las 8, 9 de la noche, ya estamos así como que, bueno, esto ya se acabó. Y ahí siguen nuestros familiares sentados en el sillón y entonces uno hace lo que... O sea, tranquilamente empieza uno a recoger la mesa, como nunca la recoge, a limpiarla, lavas los platos, ya ni lo pones en la lavadora, sino que a mano lo lavas para que se sepa que estás lavando los platos y como que le agarren ellos la onda, ¿no? O sea, empiezas a lavarlo y te das cuenta que no le agarraron la onda, así que hasta lo secas a mano y empiezas a ponerlo todo allí y te das cuenta que no se han ido y subes y te echas una siestecita por una hora solo para darte cuenta una hora después que todavía están allí. ¿No les ha pasado a ustedes eso? A mí me pasa eso todos los años. Y uno saca la escoba, exacto, y el trapeador, y así dice el vacuum, y, ay, muévame los pies, por favor, y todo el show, ¿no? Y no agarran. Pero miren aquí, mis queridos hermanos, vean esto. Allí, escuchen bien, allí no es donde tú y yo nos encontramos con Dios. No somos indeseables para Dios. Dios quiere que estemos delante de Él. ¿Qué dicen ustedes? Miren Isaías 55, capítulo 55, versículos 1 al 3. Isaías 55, voy a dejar que vayan ahí rapidito. Isaías capítulo 55, versículos 1 al 3. Dice mi Biblia lo siguiente, versículo 1. Todos ustedes, está hablando a cada uno de nosotros, todos ustedes, los que tienen sed, vengan a las aguas. Y ustedes, los que no tienen dinero, vengan y compren y coman. Vengan y compren vino y leche sin que tengan que pagar con dinero. Escuchen bien, después de varios capítulos aquí en Isaías donde habla de la justicia de Dios, aquí en estos versículos estamos invitados a tomar agua, a comprar comida, aun cuando no tengamos dinero. Somos invitados como hijos de Dios a participar de la presencia de Dios. Él ha removido toda excusa que tengamos que nos haga pensar que no somos bienvenidos. ¿Qué dicen ustedes? Tú dirás, yo no puedo pagar eso. Yo no he vivido la vida correcta para disfrutar amor. Yo no he vivido la vida correcta para disfrutar la bendición, ese gozo, para recibir la fuerza de Dios. Yo no puedo pagar todo eso. Pues Él nos ha dicho, vengan. Compren vino y leche sin tener que pagar ni un solo centavo. Little credit, poor credit, no problem, dice Él. Ven, compra y come. ¿Cómo voy a pagar eso? Vas a decir tú. Pues Él le dice en el versículo aquí, alguien ya pagó eso por ti. El pan es gratis. Ven, tienes hambre. Tienes sed, ven. Necesitas fuerzas, necesitas gozo, ven. Estás invitado a recibirlo gratuitamente. Eso juega exactamente con lo que Jesús dice cuando dice, vengan a todos a mí cansados y agobiados y yo les daré descanso, dice Él en Mateo 11.
vengan. Somos invitados. Noten lo que sigue diciendo versículos 2 y 3. ¿Por qué gastan su dinero en lo que no alimenta y su sueldo en lo que no sacia? Escúchenme bien y coman lo que es bueno. Deleítense de la mejor comida. Inclinen su oído y vengan a mí. Escuchen y vivirán. Y haré con ustedes un pacto eterno que es de mi invariable misericordia por David. Hay dos cosas aquí que él está hablando. Uno es del pacto que hace con David. Es el linaje de Abraham, David, vida, muerte y resurrección de Jesús al final. Ese pacto que hace. Y el segundo punto aquí dice, él, ¿recuerdas todos los pecados de David? Ustedes saben cuáles son los pecados de David, ¿no? Hay dos bien grandes que él hace, problemas con faldas, problemas con las mujeres. Y al finalmente ese problema lo llevó ¿a qué? A ser un asesino. Son problemas muy grandes que tuvo David. ¿Cuántos aquí dicen que tienen peores pecados que David? No levanten sus manos, por favor, solo véanme a mí. ¿Cuántos creen que tienen peores lista que la lista que tiene David? Este es el punto. A pesar de esta lista de David, ¿qué dice Dios que es el pacto? Invariable. No sé si están escuchando eso. No cambia. No es diferente, es eterno. Así lo están notando. Esa invitación que Dios hace a cada uno de nosotros es de venir a su presencia. Esa invitación es invariable a través de todas las escrituras que dicen ustedes. No importa cómo hayas llegado hoy en día. Puede haber enojo en tu rostro. Puede haber licor en tu aliento. Puede haber falso testimonio en tus labios. Puedes tener el bebé fuera de matrimonio en tus brazos. Puedes estar luchando con el sábado. Puedes tener orgullo en tu corazón. Puedes estar luchando con la pornografía y la deshonestidad. La invitación que se nos hace hoy en día es que a pesar de eso, somos invitados a estar en la presencia de Dios. ¿Qué dicen ustedes esta mañana? No somos invitados no deseados. ¿Necesitas paz? ¿Necesitas fuerzas? ¿Necesitas gozo? ¿Necesitas sabiduría? Ven. ¿Tienes sed? ¿Tienes hambre? ¿Necesitas descanso? Ven. Así que no tenemos excusa por la cual no podemos llegar a Dios. Dios ha removido toda excusa que tú puedas imaginarte por la cual no puedas llegar a Dios. Ven, dice Dios. Ven a mí. Así que Jesús comienza a hablar sobre este concepto de la oración. Y Él comienza a explicar cómo debemos de interactuar con Dios y lo hace de una forma demostrándonos un amor que honestamente yo ni le he demostrado a mi hijo hasta este día. Quédese conmigo, vayan otra vez al libro de Lucas capítulo 18. Lucas capítulo 18, comenzando con el versículo número 1. Lucas capítulo 18, comenzando con el versículo 1, dice lo siguiente. Es Jesús quien está hablando aquí. Dice, además Jesús les contó una parábola en cuanto a la necesidad de orar siempre y no desanimarse. Y les dijo, en cierta ciudad había un juez que no temía a Dios ni respetaba a nadie. Y en esa misma ciudad había también una viuda a la cual acudía a ese juez y le pedía, hazme justicia contra mi adversario. Versículo 4. Pasó algún tiempo y el juez no quiso atenderla. Pero después se puso a pensar, aunque no temo a Dios ni respeto a nadie, esta viuda me molesta tanto que voy a hacerle justicia, no sea que siga viniendo y me agote la paciencia. Versículo 6, entonces el Señor dijo, presten atención a lo que dijo el juez injusto. ¿Acaso Dios no les hará justicia a sus elegidos que día y noche claman a Él? ¿Se tardará en responderles? Escuchen bien, eso es lo que está sucediendo aquí. No solamente somos invitados a estar en la presencia de Dios, no solamente nos ha dicho que vengamos delante de Él, sino que ahora dice, ya que están aquí, insístanme. ¿Saben qué? No dejen de pedir. Sigan insistiendo, sigan molestando, sigan preguntando, sigan hasta neciando. No dejen de pedir, dice. Ese es el tipo de relación que yo ni le he extendido a mi hijo. ¿Saben cómo es en mi casa? ¿Saben cómo soy yo con mi hijo? Mi hijo me dice, ¿quiero un iPhone? No. ¿Quiero salir más? No. Pero es que no. Pero déjame, no. Y el no se convierte en nunca. ¿Ah, sí? Pues nunca. ¿Sigues molestando? Nunca. Y si sigues molestando, ¿sabes qué? Te voy a quitar todo lo que tú tienes. Así es como llevaba la conversación con mi hijo. Mi mamá ni me dejaba tener la conversación. Yo tenía los labios hinchados porque ella desde la primera vez, rácates. No, te dije que no y punto. Pero aquí en este texto,
Dios aquí está haciendo lo opuesto. Quiero que agarren eso. Dios está haciendo lo opuesto. Aquí el corazón de Dios no se cansa en escuchar las plegarias de su Hijo. ¿Qué dicen ustedes esta mañana? O alguien diga amén. Saque un pequeño amén al decir eso. Dios no se cansa en escucharnos. Jesús en esta parábola está diciendo que Dios se deleita en escuchar nuestros pedidos. Él no es un Dios distante que no quiere que lo molesten con nuestras pequeñezas. La primera intención de esta parábola es enseñar sobre la persistencia de la oración. La razón no es que tenemos que molestar al Dios al punto de cansarlo. Más bien, cuando somos persistentes en la oración, crecemos en carácter y crecemos en fe. ¿Qué dicen ustedes? Nosotros podemos acercarnos a Dios. No somos extraños, sino somos hijos queridos por Él. Dios en esta parábola nos invita a que lo busquemos y que le pidamos, que no dejemos de molestarlo. Él nos ha invitado a estar en su presencia, nos ha invitado y hoy nos dice ahora que están ustedes aquí, pregunten, pidan, no dejen de pedir. Esa es la primera verdad que espero que los haya abrazado como una colcha calentita esta mañana. La segunda verdad es que Dios nos escucha. ¿Qué dicen ustedes? Ahora no vayan muy rápido con eso. Yo no estoy hablando que Dios nos escucha a un nivel superficial. Yo no estoy hablando que Dios así por encimita, ok, sí, bueno, dijiste, ok, ya te entendí. No es que Dios así por así encimita nos escucha, sino que en realidad a lo más profundo de nuestro corazón, Dios en realidad nos escucha. Vayan conmigo al libro de Crónicas, Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículos 14 y 15. Son textos que todos ya debemos conocer. Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículos 14 y 15. Me estoy acordando que eso se está grabando y mi mamá dijo que quería verlo, así que, uy, ay, ay. Sorry, mom. Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículos 14 y 15. Y dice así, el versículo 14, si mi pueblo, sobre el cual se invoca mi nombre, se humilla y ora y busca mi rostro y se aparta de sus malos caminos, yo lo escucharé desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Ese es un texto impresionante, ¿no lo creen así? Es impresionante, pero miren el 15, es igual de importante el 15. Mis ojos van a estar abiertos y mis oídos van a estar atentos a la oración que se haga en este lugar. ¿A cuál lugar es el que Dios se refiere? ¿A la iglesia? ¿Al culto de la iglesia? Tal vez. ¿A qué lugar se está refiriendo Dios aquí? ¿A un programa de escuela sabática? Puede ser. ¿A un programa de ayuno y oración? También puede ser que ahí sea. Pero yo les declaro esta mañana que más bien al centro de este texto está ese lugar donde sus hijos se humillan delante de Él. Ese lugar donde buscamos arrepentimiento, ese lugar donde pedimos perdón por nuestros pecados. En ese lugar les declaro, hermanos y hermanas de mi fe, que Dios abre sus ojos y sus oídos están atentos. ¿Qué dicen ustedes? Para algunos eso puede ser la iglesia. Para otros puede ser el culto del miércoles. Para algunos puede ser en el carro mientras comen su lonche. Donde te encuentres en esa postura de humillación y pidiendo que Dios se mueva en tu vida. Les declaro, mis hermanos, que la Biblia dice que Dios escucha. Esas son buenas noticias, ¿no lo creen ustedes? Esas son buenas noticias. Así que Dios nos invita. No somos indeseables para Dios. Dios nos invita. No somos personas de las que Él no quiere tratar. Somos invitados y Él espera que lo molestemos y con nuestras inquietudes y que insistamos con nuestras oraciones y al final, a su medida y a su deseo por nosotros, Él nos va a contestar. Esas son las buenas nuevas de este día. Siempre en cuando lo hagamos desde la postura de humildad hacia Él. Salmos capítulo 6, versículos 9, solo para darle un poco más de énfasis a esto. Salmos capítulo 6, versículo 9. Dice, Jehová ha oído mi ruego, ha recibido Jehová mi oración. Salmos 34, 15. El Señor no se aparta de sus ojos de los justos. Sus oídos están siempre atentos a su clamor. Esas son buenas noticias, ¿no lo creen? Esas son buenas noticias. Es bueno leer estos textos que nos hace recordar que Dios contesta nuestras oraciones, porque hay muchos momentos en nuestras vidas donde a veces no pensamos que Dios contesta.
No sé si les ha pasado a ustedes, a mí me ha pasado muchas veces. Hay momentos en la Biblia o momentos en mi vida donde yo digo, Dios, ¿dónde está? Dios no contesta mis oraciones. Y en la Biblia hallamos eso. Hay personajes en la Biblia que han dudado de las oraciones que hacen con Dios. El libro de Habacuc, capítulo 1, versículo 2, este profeta dice, ¿hasta cuándo, Señor, te llamaré y no me harás caso? ¿Hasta cuándo clamaré a ti por causa de la violencia y no vendrás a salvarnos? Este es Habacuc aquí dudando de Dios. ¿Cuántos aquí han estado en ese momento en sus vidas? Orando con toda piedad, orando con toda fuerza y el Señor resulta que no contesta o aparenta que no contesta y uno dice, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo? Yo ya no puedo aguantar esto. ¿Hasta cuándo vas a escucharme? Miren aquí nuevamente, Salmos 34:15. Este es David que está hablando aquí. Dice, el Señor no se apartará de sus ojos de los justos. Sus oídos están siempre atentos en su clamor. Este es David hablando. Y miren lo que sucede aquí en el siguiente capítulo. El mismo David, versículo 22, dice, pero tú, Señor, eres testigo. No te quedes callado, ni te alejes de mí. Señor, levántate y a defenderme. Dios mío, levántate y hazme justicia. Es el mismo David. Es el mismo David. David no es una persona que no ha pasado por depresión. David no es extranjero a los problemas. David no es extranjero al sufrimiento y la desesperación. Aquí David está diciendo, oye, ¿por qué no te levantas y me defiendes? ¿No han hablado ustedes así con Dios alguna vez? De decirle a Dios, ¿qué haces allá arriba? A ver, haz algo en esta situación en la cual me encuentro. Ustedes nunca le han gritado a Dios así. Yo lo he hecho muchas veces. En mi carro, mientras voy caminando, en mi cuarto, Dios, ¿qué haces? ¿Por qué sigo en esta miseria? ¿Por qué sigo en esta situación? Yo he hablado así con Dios muchas veces. Aquí el autor David no es extranjero a ese sufrimiento. El libro de Salmos capítulo 13, vuelve David a escribir aquí unos capítulos atrás, en Salmos capítulo 13, noten aquí versículos 1 y el 4, eso es impresionante. Dice, ¿hasta cuándo, Señor? Salmos capítulo 13, versículos 1 al 4. ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo me ocultarás tu rostro? ¿Te olvidarás de mí para siempre? ¿Hasta cuándo debo estar angustiado y andar triste todo el día? ¿Ustedes se han sentido así alguna vez en su vida? Angustiado y triste, caminando las calles de Chicago, caminando al trabajo, en el tráfico. ¿Alguna vez se han sentido angustiados y tristes todo el día? Miren lo que sigue diciendo aquí, ¿hasta cuándo mi adversario me dominará? Versículo 3, Señor y Dios mío, mírame y respóndeme. Ilumina mis ojos y manténme con vida. Que no diga mi adversario que logró vencerme, porque se burlará de mí si acaso caigo. ¿Se han sentido así alguna vez? Estoy por terminar esta mañana. ¿Se han sentido ustedes así? Puede ser que se sientan así hoy mismo. Pero yo tengo que declararles esta mañana que doy gracias a Jesús que el texto no termina allí. Si vamos al versículo 5 y 6 de ese mismo capítulo, ahí encontramos la esperanza que tanto hace falta en los primeros 4 versículos. Y dice David, yo confío en tu misericordia. Mi corazón se alegra en tu salvación. Alguien dígame en esta mañana. Te cantaré salmos, dice, Señor, porque tú siempre buscas mi bien. Aquí David está diciendo, voy a confiar en ti. Voy a confiar en tu amor que no cambia. Voy a poner mi esperanza en este hecho, dice David. Escuchen bien, voy a poner mi esperanza en este hecho. Tú me amas y tú me has salvado. Alguien diga aleluya esta mañana. Tú me amas y me has salvado. Me salvaste. Abriste mi corazón hacia ti. Tu amor es constante en la persona de Cristo Jesús. Así que esta mañana yo les quiero pedir que no dejen de orar. No dejen de orar. Oren por nuestra iglesia. Oren por los cambios que han de venir a nuestra iglesia. Oren por los hermanos que ya no vienen a nuestra iglesia. Oren por los hermanos que fielmente vienen a nuestra iglesia. Oren al hermano que menos ustedes piensan que les caes bien. Oren por ellos. Oren por nuestras iglesias. Oren por nuestros hijos. Somos invitados por Dios.
llamados a insistir a un buen juez, quien en su tiempo y a su manera responderá a nuestras oraciones. Y si por X o Y razón las cosas no están saliendo como uno quiere, aprendamos a confiar en su misericordia y aferrarnos a la salvación que hay en Cristo Jesús. ¿Qué dicen ustedes esta mañana? Yo los dejo siempre con Cristo Jesús cuando predico, así que no voy a ser diferente este sábado. ¿Quién es Jesús para ti solamente, de todas formas? ¿Solamente un banquero cuando necesitas un préstamo? ¿Qué es Jesús para ti de todas formas? ¿Solo un veterinario cuando necesitas arreglar a tu mascota? ¿Qué es Jesús para ti de todas formas? Yo doy gracias que Él es eso, pero para mí Él es más. Alguien dijo que Él es la fe de Abraham. Él es la fuerza de Sansón. Él es la sabiduría de Salomón. Él es el amor de Oseas. Él es el velo por el donde yo logro ver a Dios, pero para mí es algo más personal. Él es mi pan cuando tengo hambre. Él es mi agua cuando tengo sed. Él es el manto que cubre toda mi vergüenza. Yo les declaro esta mañana que Él es el mejor amigo que he conocido. Y para eso que toda la iglesia diga amén esta mañana.